Qué tiempo tan loco en el que estamos viviendo. Iba a decir que estaba diciendo al Señor que me estoy cansando de preparar mensajes que ya no usamos. Y el sábado me pasé toda la mañana y luego a las 4 dije, bueno, no vamos a hacer ese esta semana, ¿verdad? Así que, bueno, aquí vamos. Y quiero orar por el expresidente Trump y por las personas una persona muerta, 2 más en el hospital. Y Señor, solo oramos de nuevo, de acuerdo con la oración de Dios, por este día, para que restaures a esas personas completa, rápida y plenamente. Y oramos, Dios, para que la palabra de hoy sea algo que nos inspire y nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar sobre el espíritu de reconciliación. Y sé que varios profetas estuvieron profetizando. Kim Clement, evidentemente no pude encontrarlo, pero alguien me dijo que Kim Clement en 2005 profetizó sobre un intento de asesinato a Trump. Y luego el 10 de marzo de 2024, Chris Reed, el líder de Morning Star Ministries, tuvo un sueño sobre un intento de asesinato a Donald Trump. Y él tuvo toda su congregación orando y su exhortación, volví y la escuché, fue que vamos a orar por esto, vamos a cortar esto. Y fue muy bueno. Y sé que en nuestras propias reuniones de gobierno tenemos una reunión todos los días, los jueves a las 7:30 de la mañana. Pero hemos tenido la misma inclinación y hemos estado orando por la protección de Joe Biden y Donald Trump, porque obviamente el aumento, no creo que tengas que ser un profeta para saber que era una posibilidad. Quiero decir eso. Creo que solo puedes sentir la tensión en el aire y estamos como... oh. Y tenía 8 años cuando vi cómo fusilaban al presidente Kennedy en un desfile. Y luego vi cuando le dispararon a Martin Luther King y luego al hermano del presidente Robert Kennedy también. Así que estamos vivos en estos tiempos y conocemos el estrés de ellos. Y yo creo que estaba teniendo un poco de estrés postraumático de ver la situación. Y no podía dejar de pensar en cómo la oreja de Donald Trump fue golpeada. Quiero decir, no se habla de milagro, no sé cómo golpeas una oreja sin atravesarla. Es como providencia al máximo. Y no quiero darle mucha importancia a esto, pero me recordó que cuando Jesús estaba siendo arrestado, Pedro le cortó la oreja al esclavo. Y Jesús se da la vuelta y le vuelve a poner la oreja. Menos mal que no era su cabeza porque hubiera sido muy dramático. Señor, ¿está bien? Pedro, ¿qué haces? Señor, perdió su cabeza. Vamos a ponérsela de nuevo. Pero era difícil ver eso y no pensar en cómo Pedro le cortó la oreja al esclavo tratando de proteger a Jesús. Y cómo Jesús cura la oreja, se vuelve hacia Pedro y le dice, ¿qué estás haciendo? Simplemente es el espíritu equivocado. Hay un espíritu equivocado en nuestra tierra y creo que tenemos que seguir orando. Este puede no ser el único intento por toda la gente política. Me alegro que Bill oró por incluso nuestro propio gobernador. Necesitamos protección. Y una nota interesante, había visto un documental hace como 3 semanas sobre John D. Rockefeller. No sé si conoce la historia, pero él era un creyente. Fue criado por un padre alcohólico y lo dejó como a los 8 años. Era solo un niño, dejó a la familia. Y Rockefeller eran muy pobres. Y comenzó a trabajar duro y comenzó a prosperar. Y se suponía que fuera en un tren de Cleveland a Buffalo para hacer un negocio. Y su equipaje subió al tren y debido a una confusión que hubo y un retraso de 3 minutos, perdió el tren. Y estaba muy enojado porque todavía sucedió de alguna manera muy casual. Fue una locura que perdiera en el tren.
Y entonces ese tren estaba cruzando unas vías que estaban elevadas y el tren se salió de las vías. Y los últimos 2 vagones hubieran sido donde él estaba. Había 53 personas en esos vagones y 51 de ellos murieron. E inmediatamente él supo que había nacido para algo más que el dinero. Y él mismo anota en sus diarios que desde aquel día supo que había nacido para la providencia, que Dios tenía un plan para él. Y no sé si sabes esto, pero fue probablemente el primer multimillonario, si se equipara a su riqueza el día de hoy. Y dio toda su riqueza, la mayor parte de ella, a organizaciones benéficas, y creo que la Iglesia Bautista. Entonces tuvo un sentido de destino cuando se dio cuenta de que su vida fue perdonada. Y está orando eso por Donald Trump, también para nuestra nación. Estamos en una época de providencia. Que nos demos cuenta de la hora en que vivimos, la gravedad de la hora en que vivimos, que debemos dejar una generación, un mundo en avivamiento, no un mundo en crisis. Perdón. Y vamos a Lucas capítulo 22. Quiero empezar hablando de un nuevo pacto. Jesús, los últimos 6 o 7 meses de su ministerio, estaba continuamente hablando sobre el hecho de que iba a morir. Sabemos que aparece en todos los evangelios varias veces. Y conoces la historia en la que Jesús le dice a los chicos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, aquel. Y Jesús dijo, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre, te lo ha dicho mi Padre. Entonces Jesús continúa diciendo, voy a morir por la nación. Y Pedro dice, eso no sucederá, yo te voy a proteger. Y el Señor dice, ponte detrás de mí, Satanás. Y es como si Pedro fuera como un poco bipolar con el Señor. Pero el Señor finalmente, en lo que llamamos la última cena, pero la Biblia lo llama la noche en que Jesús fue traicionado. En Lucas capítulo 22, Jesús toma el pan, como saben, un pan entero, y lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria mía. Y luego toma la copa, y quiero leer este versículo, el versículo 20. Dice, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Quieres repetirlo conmigo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y quiero señalar que vivimos en un nuevo pacto, ¿saben? Desde Génesis hasta Malaquías llamamos eso el Antiguo Testamento, y creo que es mejor llamarlo el Antiguo Pacto porque eso fue un pacto que se cumplió. Hablaremos de eso en un minuto. Y vivimos desde Mateo hasta Apocalipsis en un nuevo pacto. Y en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 10, quiero leerles esto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y voy a ser misericordioso. Y mira el versículo 13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Quiero leerlo una vez más. Cuando dijo un nuevo pacto, ha dejado obsoleto al primero, pero todo lo que ha quedado obsoleto envejece y desaparece. Quiero señalar que no vivimos en un antiguo pacto. Jesús vino a cumplir el antiguo pacto. Vivimos en un nuevo pacto. ¿Cuántos entienden? Una de las mayores razones por las que hacemos Santa Cena es para recordar en qué lado de la cruz vivimos. No vivimos en el lado de la cruz del antiguo pacto, vivimos en el lado de la cruz del nuevo pacto. ¿Estás conmigo? Entonces, en Mateo 5:43, Jesús está hablando, y quiero señalar que Él está cerrando una era llamada Antiguo Pacto y Él está abriendo otra.
Y para aquellos de ustedes que son nuevos creyentes y están viendo tal vez por Bethel TV, muchos nos están siguiendo, quiero señalar que cuando Jesús caminó sobre la tierra, realmente caminó sobre la tierra en el antiguo pacto. La mayoría de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mayoría son antiguo pacto. Y no quiero decir que lo que Jesús hablaba eran cosas del antiguo pacto, estoy señalando que Jesús vivió bajo la ley. Y el nuevo pacto realmente comenzó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, que serían los últimos 2 o 3 capítulos de los evangelios. Eso es el nuevo pacto. Así que Jesús está cerrando una era llamada antiguo pacto. Él está viviendo en el antiguo pacto y Él está abriendo una nueva llamada nuevo pacto. Entonces hay muchos mensajes como este y aquí hay uno de ellos. En Mateo 5:43 Jesús dice: oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Ama a tu prójimo, pero odia a tus enemigos. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y quiero señalar que Jesús dijo, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, odia a tus enemigos. ¿Dónde oyeron decir, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? Lo oyeron en el antiguo pacto. Déjame darte algunos ejemplos, y hay cientos de escrituras como esta. El Salmo 139, verso 21 dice, no odio yo a los que, este es David hablándole al Señor, no odio yo a los que te aman, perdón, odio a los que te amas. Vamos a intentarlo de nuevo. No odio, tengo que quitarme los lentes. ¿Acaso no odio a los que te odian, Señor, y no aborrezco a los que se levantan contra ti? Deuteronomio 37. El Señor tu Dios infligirá toda clase de maldiciones a tus enemigos y a los que te odian, a los que te persiguen. Y aquí está uno de los más fuertes, Josué 11:20. Fue el Señor endurecer sus corazones para encontrarse con Israel en batalla a fin de destruirlos por completo, para que no recibieran misericordia, sino para destruirlos, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Y quiero señalar que en el antiguo pacto tu amor por Dios se medía por cuánto odiabas a los que odiaban a Dios. Tu amor por Dios era medido por cuánto odiabas a la gente que odiaba a Dios. ¿Me sigues? Pero estamos en un nuevo pacto. ¿Estás conmigo? Estamos en un nuevo pacto. Entonces, Jesús señaló en Mateo 5:43, Él dijo, ustedes han oído decir, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, para ser como tu Padre que está en los cielos, que hace brillar su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre los injustos. ¿Sí? Hace llover sobre los injustos. Entonces quiero señalar que en Deuteronomio 28:24 el Señor dijo, de hecho quiero retroceder, Deuteronomio 28 del 1 al 14, Dios dice que aquí están todas las bendiciones si me sirves. Tus hijos prosperarán, tu ganado prosperará, serás bendecidos cuando entres, cuando salgas, y sigue así por 14 versos. Y Él les dice todas las bendiciones. Desde el versículo 15 hasta el 50, Él dice, si sirves otros dioses, aquí están todas las maldiciones. El 24 dice que Dios hará que tu lluvia sea polvo. Estoy señalando que la bendición de Dios, en el Nuevo Testamento, Dios hace llover sobre justos e injustos. En el Antiguo, Dios dijo, tengo permiso para retener la lluvia si no me sirven. Y señalo que vivimos en un nuevo pacto. En este lado del pacto, Dios bendice a la gente que no lo merece. Todos los que están sentados en estas sillas, como el que predica. No sé si entendiste esto. En el Nuevo Testamento, Lucas 23, Jesús está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba siendo apedreado en Hechos 7, versículo 60. Cayó en sus rodillas y dijo, Señor, no les tengan en cuenta estos pecados. Me refiero al hecho de que vivimos en un nuevo pacto con una mentalidad diferente. Dios ama a todos. Dios bendice a todos en el nuevo pacto. Y quiero señalar que vivimos en los últimos días también. No vivimos en el último día. Vivimos en los últimos días.
El último día, 8 veces en el Nuevo Pacto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto está en la Biblia. El Nuevo Pacto es la Biblia. 8 veces en el Nuevo Testamento, el juicio es llamado día. Se llama el día del juicio. Y es muy importante que no perdamos el hecho de que hay un día de juicio. Viene un día de juicio. Pero no vivimos en un último día. Vivimos en los últimos días. ¿Recuerdas cuando el Señor derramó su espíritu en Hechos capítulo 1 y 2? Y ellos empezaron a hablar en lenguas y estaban actuando locamente. Y Pedro se levanta y hace esta declaración. Él dice, esto es lo que Joel profetizó, que sucedería en los últimos días, que derramaré de mi espíritu. Derramaré mi espíritu sobre los demócratas. Derramaré mi espíritu sobre los republicanos, sino mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre vuestros siervos, hombres y mujeres, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y luego continúa diciendo, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre ante el gran ¿qué? El gran y glorioso día del Señor vendrá, y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el sol se oscurece y la luna se convierte en sangre. ¿Cuántos saben cuando Jesús murió en la cruz, el sol literalmente se oscureció? ¿Y cuántos saben que la luna se convirtió en sangre? Porque Jesús era el reflejo del sol, era el reflejo del Padre. Y estas obras que hago no son mis obras, dijo él, son del Padre que está obrando en mí. ¿Cuántos saben que cuando el sol se oscureció, la luna se convirtió en sangre? ¿Y qué pasó? Se convirtió en el gran y glorioso día del Señor. ¿Cuántos saben que vivimos en los últimos días? Vivimos en el país de la gracia. Sí, Elvis está muerto, pero Jesús está vivo. En el capítulo 16 de Lucas, versículo 16, Jesús dijo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anunciaron las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiero leerlo otra vez. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces quiero señalar, recuerda que dijimos que el antiguo pacto terminó con Malaquías. Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto. ¿Están conmigo? Y Jesús dijo, la ley y los profetas fueron predicados hasta Juan. Pero a partir de ese día, todos se esfuerzan. El evangelio del reino está siendo predicado y todo el mundo se está forzando su entrada al reino. ¿Qué significa eso? La ley decía, no puedes entrar, no cumpliste las reglas. Por cierto, ¿sabes que todo el Antiguo Testamento se llama la ley y los profetas? La ley decía, no puedes entrar aquí. ¿Ves todas estas reglas? ¿Ves todos estos cientos de reglas? No cumpliste ninguna de ellas. No puedes entrar aquí. Los profetas dijeron, rompiste las reglas, mereces un juicio. Pero ¿cuántos saben que desde aquel día se predica el evangelio del reino y todo el mundo fuerza su entrada en el reino? ¿Qué significa? Significa que no entraron por sus obras. La cruz se convirtió en puente. Y la ley decía, no puedes entrar aquí. Los profetas dijeron, no mereces entrar aquí. Y Jesús, ¿cuánto lo sabes? Estamos ocultos en Cristo. Él se convirtió en el caballo de Troya. Y entramos no por nuestras obras, sino por las suyas. Fuimos introducidos a través del poder de la cruz. Y la cruz se convirtió en un puente. Cuando la ley dijo, no puedes entrar aquí, los profetas dijeron, no lo mereces. Jesús dijo, puedes entrar a través de mi sangre. ¿Cuántos entienden que la cruz se convirtió en un violento acto de gracia en el que entramos en el reino no a través de nuestras obras, sino de las suyas? Esa es una buena palabra. Había un asiento en la sinagoga reservado para el Mesías. La tradición rabínica dice que ellos tenían el asiento en la sinagoga y creían que cuando Cristo viniera, cuando el Mesías viniera, Él se iba a sentar ahí, pediría el mandato del Mesías, que es Isaías 61, y iba a leer ese rollo. Y todos sabemos que Jesús predicaba, era su costumbre, en realidad varias veces al mes, evidentemente, iba y enseñaba en la sinagoga. Y llega este sábado
entra a la sinagoga y en vez de subir al podio, se acerca a la silla en la que no se ha sentado en 400 años. Se sienta en la silla que nunca ha sido ocupada. Está reservado para el Mesías. Y te puedes imaginar, la seguridad estaba en alerta máxima. ¿Qué está haciendo? Pide el rollo de Isaías y comienza a leer el mandato del Mesías y dice, y todos los ojos estaban en él. Algo así como, ¿qué está haciendo? Y lee esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a los afligidos. Me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón y a hablar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Los cautivos son personas que fueron capturadas, son las víctimas, y los prisioneros son personas que son culpables, los victimarios. ¿Cuántos saben que Él vino por los dos? Libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. El año fue favorable del Señor. Punto. Y no sé si te diste cuenta de esto. El resto del versículo es el día de la venganza de nuestro Dios. Isaías escribió el Señor favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Pero cuando Jesús se sienta en el asiento del Mesías, no termina el versículo. Él cita el año favorable del Señor, punto. Donde Isaías puso una coma, Jesús puso un punto. ¿Por qué? Porque entre el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios hay miles de años. ¿Cómo sabemos eso? Han pasado ya 2000 y no ha habido un día de juicio. Porque vivimos en los últimos días, vivimos en el año favorable del Señor. No vivimos en el último día, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Estás conmigo? Esa es una buena palabra, en realidad. Porque Jesús no vino a juzgar al mundo. Vino para que el mundo se salvara por medio de Él. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Estás conmigo? 2 Corintios 5:17. Apuesto que lo conoces. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el siguiente versículo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuál es el siguiente versículo? Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos dio? ¿El de qué? El de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? No contar sus ofensas. ¿Qué pasaría si cogieras un profeta del Antiguo Testamento y lo trasladaras al Nuevo? Bueno, lo sabemos, porque Malaquías 4 dice que Jesús es siempre la respuesta. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él devolverá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuántos saben lo que hizo Elías en el antiguo pacto? Él llamaba fuego, mataba a falsos profetas, juzgaba a las naciones. Pero ¿qué sucede cuando viene al otro lado de la cruz? Él restaura familias. Hay muchos creyentes que estaban tratando de jalar el viejo pacto hacia el nuevo pacto. Y cuando empezamos la escuela de profetas hace 18 años, tuve este pasaje llamado El País de la Gracia o Graceland, y es todo acerca de ser un profeta del Nuevo Testamento. La primera vez que prediqué ese mensaje había unas 150 personas proféticas en la sala. Casi la mitad de ellos se levantaron y se fueron. Estaban enojados porque no podían traer juicio a la gente. Y mientras se iba les dije, ¿qué clase de persona querría juzgar a la gente? ¿Quién querría tener la responsabilidad de juzgar a los demás? Solo la gente que no se da cuenta de que también merecen ser juzgados. ¿Ves? El objetivo no es tener razón. El objetivo es reconciliarse. Algunos dicen, no quiero reconciliarme con alguien que está equivocado, pero la visión es el último mal. Es la última violación del amor. ¿Me sigues? Hablemos de lo que ocurrió en la cruz. La gente dice, bueno, Dios es el mismo, Dios en el Antiguo, en el Testamento, en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de que Dios se relaciona con nosotros de manera diferente, dicen, no, Dios es el mismo. Y me gustaría decir que Dios es el mismo, pero lo que es diferente es Jesús.
Así que vamos a fingir por un minuto. Vamos a fingir que Steve es un juez. ¿Sí? Él es un juez. Y Bill mató a mi hijo. Malo, malo. Y se presenta ante el juez y Steve dice, oh, Bill, tu padre, solíamos jugar golf juntos. Ve, sé libre. ¿Cuántos saben? Eso es misericordia, pero no es justicia. ¿Sí? Entonces, Dios se sienta en un asiento de misericordia, pero el fundamento de su trono es rectitud y justicia. Así que Darlene Johnson entra en la sala y dice, yo voy a morir por Bill. Y el juez mira los archivos de fugitivos y dice, oh, Darlene Johnson, oh, lo siento, no puedes morir por él porque eres una fugitiva también. Porque el alma que pecare, esa morirá. Debes por tus pecados, así que no puedes pagar por los tuyos. Y de repente las puertas de atrás se abren y el hijo del juez entra en la sala y dice, señoría, moriré por Bill Johnson. Y el juez mira, Jesucristo, Jesús. Espera, un segundo, no estás en los archivos de fugitivos, nunca has pecado. Puedes morir por Bill porque no debes nada por ti. ¿Cuántos entienden lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz? Él creó la justicia para que Dios pudiera liberar la misericordia. Dios no es un juez torcido. Dios quiere traer justicia para poder liberar misericordia. ¿Qué pasó en ese lado de la cruz? Dios cumplió la justicia para poder liberar misericordia y no ser un juez torcido o corrupto. Es una buena palabra. Vamos a Juan 8. Esta es la historia de una mujer sorprendida en adulterio. Y hace unas, 3 semanas estaba leyendo la historia y la he leído muchas veces. Pero me di cuenta de algo que espero pueda enseñarles. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Fue una operación trampa de los fariseos. Gracias, Señor, por confirmar eso. Confirmando eso, Señor. Y quiero señalar que esta señora era una adúltera, no era una fornicadora, es decir, era una victimaria, no era una víctima, era una victimaria. Y ella debe haber tenido una relación adúltera continua, porque cuando los fariseos quieren atrapar a alguien, ellos sabían dónde encontrarla. Así que vienen a Jesús y traen a esta mujer y le dicen, esta mujer fue sorprendida en adulterio. En el mismo acto, la ley dice, antiguo pacto, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Y no dice nada, solo se arrodilla y escribe en la arena. Algunos piensan que estaba escribiendo los nombres de las novias de los fariseos. No hay prueba de eso, pero me gusta. Y lo presionan y dicen, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Él levanta la vista y nos dice, bueno, ¿qué tal un consejo matrimonial? ¿Qué tal un poco menos de justicia? ¿Qué tal un poco más de misericordia? Él no hace eso. Simplemente miras a la multitud y dice, quien no tenga pecado, empiece. Y poco a poco la multitud se va despegando a medida que se dan cuenta que su pecado merece juicio. Este es el punto que no vi. Tal vez tú sí. No dice el que nunca ha cometido adulterio que empiece. Dice el que nunca había pecado que empiece. Y me gustaría señalar que la multitud tiene un sistema de clasificación para el pecado. Se llama justicia relativa. Es algo como esto. Nunca he cometido un pecado al nivel de tu pecado, entonces soy más justo que tú. No me veo como un villano cuando peco, porque mi pecado es como un crimen sin víctimas. Tenemos líderes que caen, tenemos gente política con la que no estamos de acuerdo y decimos, esa gente merece el castigo más severo. Entonces Jesús viene y dice, vamos a empezar.
no tienes pecado. Y el parte del desafío bajo el que vivimos ahora es un espíritu de juicio y acusación. Porque hemos olvidado cómo entramos. No entramos por nuestras obras, entramos por las suyas. Y de repente entramos y miro tu pecado y miro mi pecado. Pero el mío no es malo tan como el tuyo, entonces tengo el derecho de juzgarte y castigarte. No estoy hablando con otros, sino con nosotros. Jesús continúa después de que todos se van. ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, no, nadie. Y él dijo, tampoco yo. Sigue tu camino y no vuelvas a pecar. Me gustaría señalar que decirle a alguien la verdad no es condenarlo. Es la verdad la que te hace libre. Pero decir la verdad con piedras en la mano es una experiencia muy diferente. Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Esta mañana he tenido una pelea con el Señor. Quiero contarles un poco al respecto. Siento que el espíritu de venganza está sobre nuestro país y si no tenemos cuidado, seremos arrastrados por su odio. Jesús hizo esta declaración en Marcos 8:15. Dijo, vigilen y guárdense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y creo que el espíritu de la levadura de Herodes y la de los fariseos se ha enfrentado en la iglesia y se ha infiltrado en el mundo. Me preocupa profundamente la forma en que nos relacionamos con los demás. Me preocupa que sí, debemos votar, pero hay un odio creciente hacia el partido de la oposición en nombre de la justicia. Esta es la levadura de Herodes y la de los fariseos. Para quienes nos describiríamos como pro vida, no debemos limitarnos a estar a favor del nacimiento, sino a favor del amor, y debemos amar a cada persona que Jesús ama. Primera de Samuel 8. Permítame explicarte eso de nuevo, porque tenemos muchos nuevos creyentes. En el Antiguo Testamento hubo un tiempo cuando Israel fue gobernado por jueces, y los jueces eran básicamente los profetas mayores de la nación, y se convirtieron en sus líderes. Era su líder religioso y también un líder político. Y el primer juez fue Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y ambos eran muy malos. Pero Elí tenía un hijo espiritual llamado Samuel, y Samuel se convirtió en su profeta, su juez. Y cuando Samuel envejeció, él iba a reemplazarse con sus 2 hijos, quienes también eran muy malvados. Y entonces los ancianos de Israel dijeron, no queremos, escucha, tuvimos a Ofni y Fines y no queremos otros como ellos. Así que intervienen con Samuel y dicen, queremos un rey como las demás naciones. Ahora, piensa en esto por un minuto. Parece que su razonamiento era justo. Ellos no quieren hacer otros 2 hijos malvados, porque Samuel era justo, pero sus hijos eran injustos. Pero Dios dice, ellos no te han rechazado, pero me han rechazado de ser rey sobre ellos. Estoy muy preocupado. Me preocupa mucho que si no tenemos cuidado nos encontraremos pidiendo un rey como otras naciones. Quiero señalar que Donald Trump no es la respuesta a nuestra crisis moral. Joe Biden no es la respuesta a nuestra crisis moral. Jesús es la respuesta a nuestra crisis porque Jesús es una crisis de la cruz. Escucha, sí, tienes que votar. Déjame claro, vota como tu conciencia. Trabajé en el gobierno durante muchos años, más de 20 años. Y si creo en el gobierno, creo que Dios creó el gobierno. Romanos 13 dice que el gobierno son los ministros de Dios. Pero no busco un rey que nos salve. Y si no tenemos mucho cuidado, estaremos llamando a un rey. Y tenemos un rey, su nombre es Jesús.
Y creo que el patriotismo es realmente importante para cada uno de nosotros en nuestros países. Espero que ames a tu país. Kat y yo estábamos hablando de poner una gran asta de bandera en nuestro jardín. Creo que debes amar a tu país. De cualquier país que seas, espero que pienses que tu país es el mejor del mundo. Creo que nuestro país es el mejor del mundo. No quiero vivir en ningún otro lugar y creo que mi esposa es la mejor del mundo. Espero que tú también pienses lo mismo. A menos que sea una esposa, entonces espero que pienses que él lo es, el mejor marido del mundo. Entonces, quiero decir, de verdad, no hay otro país en el que prefiero vivir que en Estados Unidos. Y si eres de otro país, espero que te sientas así. Pero me gustaría señalar que el patriotismo es importante, pero Jesús no es americano. Y el reino de Dios trasciende el patriotismo, ya que Dios ama al mundo entero. Yo digo que no puedo amar a América y no preocuparme por Rusia, no puedo amar a América y no preocuparme por China, porque Dios se preocupa por ellos. Somos padres de naciones, no solo de una nación. Y digo que tenemos que estar en línea con el pensamiento. Nuestro Padre Celestial ama a todas las naciones, habrá cada tribu. Él ama a Israel, ama a Palestina, ama a Irak y a Irán y Rusia y Ucrania. Los ama a todos. Ese es el Padre en el que servimos. Tengo que pensar como el Padre Celestial. Y aquí está la respuesta. Sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa sigue siendo nuestra esperanza. No importa quién gobierne, esa sigue siendo nuestra esperanza. No necesito un rey, tengo un rey. Mi última lealtad está con un reino. Y ese es el reino del Señor. Pónganse de pie, quiero orar por nosotros. Mi equipo me manda mensajes y me dice, no te olvides de anunciar la escuela de profetas. Así que, si te gusta esto, ven a la escuela de profetas del 5 al 8 de agosto. Y si no te gusta, habrá otros oradores. Va a ser bueno. Entonces, oremos. Espíritu Santo, gracias por nuestros países. Gracias, Dios. Te damos gracias por la forma en que te estás moviendo en nuestro país. Pero, Señor, rompemos el poder del acusador. El acusador se está manifestando en medios de comunicación social, acusaciones. Y Apocalipsis 12 dice, el acusador acusa día y noche. Y Señor, no estamos de acuerdo con el acusador. Rechazamos ese reino del acusador y rompemos el pacto con el espíritu de Herodes y el espíritu de los fariseos. Y decimos, el amor vence. Y decimos, reina la humildad. Y no contamos con ningún humano para salvarnos. Contamos con un Salvador. Y Señor, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que traigas avivamiento, reforma, renacimiento a nuestros países y que veamos la gloria del Señor cubrir la tierra como las aguas cubren el mar, en el nombre de Jesús. Y bendice a estas personas en el nombre de Jesús. Y puede que estés aquí y no conozcas al Señor y nos encantaría orar por ti, o tal vez estés alejado del Señor, o tal vez estás viendo en línea y no conoces al Señor. Si acabas de levantar la mano, ven, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Me encantaría. Si te encantaría encontrar al Señor hoy. Y seguro hay gente en el chat. Si no conoces al Señor y quieres recibirlo, ponlo en el chat. Necesito a Jesús. Y haremos que alguien de nuestro equipo hable contigo. Padre, gracias por este día y bendecimos este día. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.